Recibimos ahora desde la ciudad de Corrientes al arquitecto y urbanista Ramón Ángel Prieto. El señor Ramón Ángel Prieto nos dice: en un mundo que se urbaniza, se contempla una nueva dimensión y campo de acción para todas las profesiones y en particular para el arquitecto. Sus servicios ya no se orientan primordialmente a individuos y organizaciones especializadas, sino hacia la mayoría de la humanidad. Eso significa renovar y revitalizar las ciudades, contribuyendo a mejorar la calidad y sostenibilidad socioambiental del hábitat humano. Prieto motiva a sus pares a aportar en la proyección, diseño y construcción de espacios y servicios de calidad, sostenibles para multitudes, así como a la reunión e integración de conocimientos y capacidades direccionadas hacia proyectos de interés colectivo. El tema que va a exponer se titula Ciudades y comunidades en territorio del agua, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Gracias. Bueno, no sé cómo. Bueno, yo ahora en el territorio porque el cielo me marea. Y además quiero estar un poco lejos todavía del cielo. Este, bueno, mi, mi exposición de hoy básicamente no está orientada a hablarles de una buena práctica, como creo que los expositores de ayer y de hoy nos van a enriquecer, digamos, con sus experiencias. Yo voy a hablar un poco de mi experiencia y en función de eso estoy planteando eh, un desafío y aprovechando una oportunidad como la que ofrece este foro enriquecedor para todos. Básicamente porque entender que la cuestión de las ciudades y comunidades en el territorio del agua representa un gran desafío, como creo que todos son conscientes de ello, y también una gran oportunidad. Eh, Particularmente me interesa hoy aprovechar esta oportunidad justamente para que miremos, pensemos y hagamos un poco más allá del cerco al que estamos habituados, como ser, vivir en una ciudad, estar dentro de una organización, dentro de la academia, dentro de una organización administrativa o una organización profesional particularmente. Ustedes saben que en este país, en América Latina, fundamentalmente en América Latina, hay un nivel de desequilibrio territorial, de inequidad territorial, llamarían algunos. Para no ir tan lejos, en esta ciudad, como en la mayoría de las ciudades de la Argentina, la dotación de profesionales, de instituciones, de logística, de todo poder, están concentrados en las ciudades capitales. ¿Sí? El 80%, no menos de eso, no solamente las poblaciones, quizás las poblaciones están un poco más equitativamente distribuidas que la dotación de servicios. Y los profesionales de la arquitectura y el urbanismo somos uno de ellos. Esto que está acá no es el mapa de Magallanes ni de Colón, ¿no es cierto? Es el mapa de mi vida, de alguna manera. Yo nací acá en Corrientes y viví muchos años en Corrientes. Y básicamente tuve la oportunidad de disfrutar de este magnífico río en toda mi niñez. Estuve en una escuela que estaba a 100 metros, ¿no es cierto?, del río. Eh, y conocer el río era muy importante en aquella vida, pero no éramos conscientes en los primeros años de nuestra vida. Cuando decidí estudiar arquitectura, empecé a cruzar el río, porque la facultad está enfrente. Y ahí empecé a cruzar el río con un montón de gente, compañeros, algunos están, otros ya no están más, no por el puente. Empecé a cruzar el río con el vaporcito, la lancha, la balsa, la barcaza, ¿no es cierto? Y toda una experiencia de vida donde verdaderamente lo que integraban estas dos comunidades, porque éramos de aquí para allá y de allá para acá, decididamente era la gente, no era el puente lo que integraba a estos dos pueblos, a estas dos ciudades. Éramos nosotros. Y no se imaginan la experiencia. Es para un foro entero hablar de esa experiencia. Pero no es la oportunidad
porque no tengo tanto tiempo, digamos. Pero mientras estudiaba, trabajé, porque vivíamos en la época donde en la universidad podías estudiar y trabajar, porque tenías el tiempo, los horarios estaban concentrados, a la tarde, a la mañana podías tener trabajo. Hoy ya no es tan así. Y eso me permitió trabajar en la provincia de Corrientes, en el área de planificación, y fui uno de los integrantes como estudiante de hacer relevamiento hace 70 años, 65 años atrás, de todas las ciudades y pueblos que había en Corrientes. ¿Por qué? Porque no había catastro urbano. Entonces había que hacer el recorrido por todos los pueblos y me pasé varios años recorriendo con colegas, hoy, digamos, antes éramos estudiantes, y dirigidos por colegas recién egresados de la Universidad del Nordeste. Y esto me enriqueció un montón de ahora cuando me recibí y me entregaron el título y dije, ¿a qué me dedico ahora? Y me dedico a lo que más satisfacción me dio en mi vida de estudiante, que fueron los trabajos de urbanismo, los trabajos de urbanizaciones. Y me dediqué y agarré y hice una investigación con el CONICET sobre urbanizaciones. Y tuve la suerte que al otro año de eso me dice un colega, Polo es el sobrenombre que nos ponen acá, Polo es un sobrenombre, como todos los correntinos tenemos que tener un sobrenombre. Vos sabés que se está por iniciar el proyecto de la nueva ciudad de Federación en Entre Ríos. Le digo, ¿no tenés ganas? Ahí nomás, yo tenía un hijo, Adrián, que está acá, que es el presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanismo del Chaco. Ahí nomás, con mi señora decidimos, hicimos los contactos necesarios allá, ¿no es cierto?, a trabajar en el proyecto de Ciudad de Federación. Toda una historia que vale la pena en algún momento se pueda contar porque es hermosa, enriquecedora. Y de ahí seguí circulando, ¿no es cierto?, ya por toda la región. Tuve mi primer contrato de consultoría de Naciones Unidas para trabajar en proyectos de desarrollo regional, en el NEA Litoral. Trabajé un montón, tuve una experiencia enriquecedora en ese escenario y eso me llevó 25 o 30 años en ese territorio. A partir de ese ciclo del 2000 se produjeron cambios en el país importantes que nos afectó a todos de una u otra manera y yo tuve la opción, porque no tenía otra mejor, de trabajar a nivel nacional, contratado por el BID, contratado por el gobierno nacional, para trabajar a nivel de la gestión de 2 programas del financiamiento del BID y Banco Mundial en todo lo que sean proyectos de infraestructura en el país. Bueno, eso me permitió recorrer el país de punta a punta, trabajar en equipos, yo como consultor, no como el diseñador de los proyectos, no, como el consultor que ayudaba a los demás a desarrollar los proyectos. Y eso me permitió a su vez empezar a recoger desde una visión profesional cuál era el rol que estaban jugando los arquitectos, los urbanistas en ese proceso. Casi no existíamos. Las unidades ejecutoras de todos estos programas, esos proyectos que en la Argentina empezaban a fluir su financiamiento, estaban en manos de otra gente, de los ingenieros, estaban en manos de los contadores, estaban en manos de los economistas. Los arquitectos no éramos los que participábamos en la ejecución de esos programas. Yo era una especie de excepción, digamos. Bueno, eso me permitió a mí cosechar a su vez una experiencia importante que a partir del año 2000, ¿no es cierto?, se produce otro gran cambio, como les decía, y entro a trabajar como consultor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa para el desarrollo de dinamización de los centros urbanos, históricos y comerciales. Y trabajé 20 y tantos años ahí, recorriendo mucho, digamos. Y también desde la visión de ver qué papel estaban jugando los arquitectos y los urbanistas en el desarrollo de nuestra ciudad. Y me daba cuenta que no estaban jugando mucho papel.
teniendo mucho protagonismo, porque en el tema del urbanismo no estábamos teniendo protagonismo. Y aprendí un montón de la Comunidad Europea. Aprendí un montón porque viajé para allá, todos los años venían permanentemente expertos de allá, pero no venían arquitectos de allá, no hacía falta, porque lo que estaban llevando eso adelante, el sistema urbanístico, no centro, era el sector del comercio y servicios que se habían apropiado de la visión territorial, ¿no es cierto? Eran los que manejaban la economía, pero desde la visión territorial que muchos no tienen acá todavía. Entonces, a su vez tuve la suerte de encontrarme con unos amigos que estaban presidiendo la FAPA y pasé a ser consultor de la FAPA en un proyecto de desarrollo, del proyecto insignia de contribución al desarrollo sostenible que hoy sigue madurando de a poco, pero bueno, pasaron casi 70 años entre todo eso. Y hoy ya decidí, después de la pandemia, digamos, cambiamos muchas cosas. Bueno, volví al territorio y ese es el 7º lugar donde estuve, digamos. Bueno, todo esto es para decirle que en definitiva lo que yo voy a poner es una síntesis de algunas conclusiones que saqué en ese recorrido, digamos, tipo Magallanes, de aprendizaje en la práctica. Y a eso me refiero fundamentalmente. Yo fui solamente docente en una oportunidad cuando trabajé en el proyecto de federación, con el titular del proyecto en la parte urbanística, como profesor en la Católica de Santa Fe de urbanismo. Después nunca más coseché el ámbito académico, ¿sí? El ámbito de la práctica en distintos lugares. Bueno, es una visión que creo que me permite hablar con cierta autoridad de lo que es transitar el territorio, digamos, ¿no? En condiciones que no son fáciles en la Argentina, donde no hay marcos políticos, no hay marcos jurídicos, no hay modelos de gestión apropiados, ¿no es cierto?, para llevar adelante los proyectos de transformación concreta. Por eso yo centro hoy mi exposición en 3 ejes, y lo voy a hacer rápidamente porque los tiempos no dan. Primero es la gran escala, el alcance y la complejidad de la gestión del territorio, y más si hablamos del territorio de las aguas. Si hablamos del territorio de una ciudad, ya es recontra complejo, ¿no es cierto? Y esta es una visión que normalmente la infravaloramos, no la tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra formación y la formación de la sociedad no tiene base territorial. No todo el mundo tiene instalada la visión territorial en su cabeza. No todo el mundo ni siquiera puede describir la ciudad donde vive. Segundo, el desafío de estamos hablando de la Argentina, ¿no? Estamos hablando de América Latina. El desafío de aproximar visiones, planes, proyectos de futuro a la realidad. La gran cantidad de cosas que podemos elaborar en la universidad, en la administración pública, no se llevan a la práctica. Exagerando para entender, diría un maestro que tuve. Segundo, lo que le cuesta al sector privado desarrollar ciertos emprendimientos para mejorar la ciudad donde deciden invertir, apostar, cuesta un pepino, ¿no es cierto? Porque todo un sistema es como que uno vive en una sociedad, digo, del hortelano, donde el perro no deja comer, ni hace, ni deja hacer, digamos. Existe un conjunto de cuestiones que afectan la gestión de las ciudades, que digo yo, se dan en los países de América Latina y donde tenemos que aprender de la Comunidad Europea y de los países que han podido construir un marco con todas las salvedades que uno puede hacer, y la gente de Europa tiene más razones para decir qué funciona y qué no funciona, pero en definitiva son marcos de política y de gestión territorial que nosotros todavía tenemos que aprender mucho de eso, digamos, pero que normalmente no estamos profundizando nuestro conocimiento al respecto. Y la misión fundamental, digo yo, es que como individuos y organizaciones profesionales
vamos a hablar de organizaciones profesionales porque estamos hablando acá de arquitecto y urbanista, es contribuir colectivamente a no dejar a nadie en ningún lugar atrás. Porque ayer alguien dijo, o mostró, estamos concentrados en las capitales, en las ciudades más importantes, pero hay un conjunto de población, de asentamientos humanos, de ciudades menores, intermedias, que están totalmente desatendidas. Hay lugares donde no hay un profesional siquiera, arquitecto ni urbanista menos todavía. Bueno, estos son los 3 ejes rápidos de mi exposición. La primera de todas es esta, la gran dimensión territorial. Sabemos que en términos de existe una apetencia del agua, que tiene muchos factores que inciden en ello. Pero hoy a nivel global, ¿no es cierto? Lo que podríamos decir, la globalización de la economía requiere y hace del sistema fluvial un factor fundamental para eso, digamos. Tercero, las necesidades del agua para los países que no lo tienen, mucho más. Nosotros no tenemos ni idea de lo que le falta a uno y lo que le falta a otro. Hay lugares en el mundo donde tienen que rociar, una vez me mostraba un consultor de Naciones Unidas que para bañarse tenían que poner con aerosol porque era la mejor manera de optimizar el uso del agua porque le penetraba bien en la piel, no había balde ni mucho menos, era aerosol para bañarse. Bueno, acá nosotros tenemos agua patada, y como dirían algunos amigos de Israel, me dice, Polo, no te imaginas, es un arquitecto que vino acá y estábamos sentados en la costanera mirando el río, no te imaginas lo que tienen acá ustedes. Bueno, son atributos que uno se acostumbra ¿no? y no lo valora. Esto básicamente, digamos, ha cambiado la escala de la visión, digamos, del territorio y fundamentalmente de la acción territorial. Porque la visión del territorio podemos decir, tenemos, estudiamos, investigamos, conocemos, podemos escribir un montón, pero accionar y actuar y transformar el territorio es algo que está muy en veremos todavía, por lo menos por acá. No digo en Europa, donde yo admiro a la Comunidad Europea, es mi modelo de referencia en muchas cosas, sobre todo en la gestión de las ciudades y el territorio. Bueno, esto básicamente, digamos, es el punto en lo cual me parece importante. A ver, ¿seguimos? No sé por qué no engancha la otra. Ahí. Entonces voy a hacer un rápido pantallazo. Este sistema de cosas. Ahí hay que apuntar. Bueno, no. Pero va para atrás. Ahí. ¿Puedes ampliarme completo? Este es el caso de una ciudad, es Resistencia. No hace falta explicar ni escribir mucho, digamos, pero es una ciudad lineal en su origen, tiene 170 años, es una ciudad nueva, joven. Era una ciudad lineal, la vivimos así hasta no hace tanto tiempo, 40 años atrás. Todo se pensaba, todo funcionaba como una sola gran ciudad. Bueno, en el 60 se compartimentó su administración en 4 municipios. ¿Así? Muy bien, en los años 80 y tanto con los gobiernos democráticos, políticamente, ¿no es cierto?, transformaron totalmente la gestión de ese territorio. Si antes se gestionaba longitudinalmente, porque los ríos transitaban así, los trenes funcionaban así, porque era una ciudad-puerto, ¿no es cierto?, los caminos principales, no. Cuando se cambia la gestión política, ¿no es cierto?, empiezan a, muy competitiva entre ellos, empiezan a gestionar el territorio transversalmente, a invadir todos los territorios que decían
cuestan más invadir, cuestan más ocupar, ¿no es cierto? Las zonas bajas, las zonas más ricas desde el punto de vista paisajístico. Bueno, el modelo de gestión que tenemos acá, porque nunca se logró a concretar un área metropolitana, por más que sea en la teoría, en la facultad, en la universidad, en todo lo que quisiéramos tener en la cabeza, digamos, nos integrara, no. Hasta hoy, no. O sea, todos los problemas que padecen para llevar adelante cualquier tipo de proyecto, acá, público o privado, en este territorio, es resultado de ese modelo de gestión que tenemos. No es de otra cuestión. Lo afirmo así porque... Y la magnitud de esto, como ustedes ven, no es menor. La superficie, la población, tiene el 50% de pobreza instalada en esta ciudad, básicamente más en el sur, digamos, pero tiene 1.304 kilómetros de calle. Entonces, veamos esas dimensiones para darnos cuenta que a su vez tenemos, ¿no es cierto?, 50 kilómetros de recorrido de ríos que lo atraviesan y riachos que lo atraviesan. Y tenemos 21 lagunas. Es decir, esas son dimensiones, digamos, que cuando estamos pensando en el diseño, en el proyecto, en la planificación, pero no en la realización, que es un déficit en nuestra formación. No estamos preparados, nos están preparando para la realización de todas esas transformaciones que estamos en la práctica de algunos países exteriores, pero no en nuestro territorio, porque nos faltan, ¿no es cierto?, las materias pendientes en la formación y en la práctica acá que otros países han desarrollado para poder implementar en la práctica esos proyectos. A ver, dos ciudades como... Dos ciudades, Resistencia y Corrientes. Otra complejidad, ¿no es cierto? Un planteo necesario que se viene planteando hace rato, pero dos ciudades que en definitiva tienen conflictos internos propios. No han llegado a conformar la gestión de su territorio a nivel metropolitano, como son estas dos ciudades capitales. Y por supuesto, compartimos un río, un denominador común. Ahora se están planteando nuevos proyectos de vinculación. Eso no significa, ¿no es cierto?, que las ciudades no convivan. Son dos ciudades que interactúan históricamente desde su creación, nada más que hay 200 años de diferencia entre una y otra. Pero en definitiva tenemos un nivel de complejidad, de escala, digamos, que normalmente, ¿no es cierto?, no lo percibimos. Estamos concentrados, como vieron ayer en Corrientes, estamos hablando de unas costaneras. 400 años para tener la costanera primera, digamos. 20 años para tener la segunda. ¿Sí? Bueno, manejemos en términos de tiempo y veamos que nos cuesta mucho llevar adelante. No es una cuestión solamente de riqueza y de economía. No es solamente una cuestión de capacidades, conocimiento. En esta cabeza de ciudades habitan todas las universidades de la región, habitan el 80 y tanto % de todos los servicios que hay. Estamos gestionando mal esas capacidades que tenemos, muy mal, porque las ciudades que tenemos no están reflejando justamente eso. Bueno, pasamos a la escala. No todo anda como se debe. ¿Te apunto para vos? Ahí. Pasamos a otra escala, la provincia. Es otra escala de comunidad. Ayer estábamos viendo, cuando bien nos mostraban, pucha, tenemos un territorio de agua, tenemos 70 y tantas ciudades y municipios. Conozco un montón de lugares que tienen sus proyectos, pero no lo han podido realizar. Tenemos un abanico de ciudades duales, de frontera, etcétera, de una diversidad de cosas.
Para analizarla sí podemos describirla, pero no hay nada que esté operando como una política respecto a esto. Tenemos hoy el escenario que nos convoca, la región. Esta es una región única. Podríamos decir, estamos en la segunda Mesopotamia del país, del mundo, digamos. No hablamos ni siquiera de lo que es la Mesopotamia, estamos hablando de las provincias de la región NEA, litoral, no hablamos de las regiones físicas, no hablamos de los territorios, no hablamos básicamente en términos territoriales. Y esta es la otra magnitud que tenemos. Fíjense que tenemos 10.000 arquitectos aproximadamente, ¿sí?, en esta región. Tenemos municipios, 800, casi 900 municipios. La pucha. Tenemos un montón de territorio para poder trabajar, pero no estamos preparados para eso, porque ese es el desafío y también esa es la oportunidad. Y así seguimos transitando, y la Argentina ni qué hablar. Acá tenemos lo que está en la mira de muchos, ¿no es cierto? La Cuenca del Plata. Fíjense este universo, si rastrean, es una escala inmensa. Tampoco hay política al respecto. ¿Por qué? Porque hay un montón de países que están en disputa, están en conflicto, nunca acuerdan nada al respecto. No hay un marco de política para ninguna de estas escalas que estamos viendo acá. Y ni menos que hablar de lo que es un continente entero, digamos. Me quedo en la escala anterior, como la es de posibilidades, porque tenemos cosas en común, en definitiva. No es lo mismo meterse en Estados Unidos, en el norte, a trabajar, que en el sur. Y en el sur está nuestro desafío fundamental y nuestras oportunidades fundamentales. Punto. Acá hay un marco que hoy existe, está vigente, cada vez más deteriorado, menos prestigiado. Deberíamos incluir como parte de esto, porque además creo que todo esto que se creó, esta es mi visión, nace en la Comunidad Europea. La Comunidad Europea estuvo antes que esto. Fíjense, Estocolmo en el 72, ¿no es cierto?, ya significó los primeros pasos de la comunidad mundial, sus países, sus gobiernos, sus ONG, etcétera, universidades, involucrada en una gran transformación, implicaba un gran desafío, importantísimo. Surgieron después, como ven, las cumbres Hábitat del 76, digamos. En el 2015 aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la encíclica papal Laudato Si, todo un marco de referencia posibilitante, digamos, que hoy alguien que estuvo acá exponiendo lo marcó, digamos. Y tenemos la agenda urbana, y tenemos los desafíos y compromisos asumidos para localizar eso. Ahora, acá la mayoría de la gente no tiene idea de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni la agenda urbana, ni siquiera los arquitectos. Entonces, para mí eso es un marco de referencia, es una hoja de ruta, que antes no lo teníamos. Y digo, pucha, pero hace 20 años o menos me planteé, ¿y por qué no se pueden implementar estas cosas? Y me puse a investigar por qué cuesta tanto implementar. ¿Por qué todo el mundo, por un lado, habla y a nivel local nadie sabe nada de esto? No participa de esto. Participa la administración pública, la universidad, pero la gente no tiene idea de esto en general. Entonces es una sociedad que está descindida de su universidad, de su administración pública, o viceversa. ¿Sí? Bueno, se hizo la última cumbre de los arquitectos urbanistas a nivel internacional, la UIA, y se volvió a ratificar un montón de conceptos fundamentales. Y asumieron un desafío planteado por Hábitat, que era, ¿no es cierto?, hacer que todas estas soluciones que planteemos no deje a nadie ni ningún lugar atrás.
¿Qué significa eso? Volver al territorio. En el territorio es donde vemos los desequilibrios que hay en cuanto a la gestión del territorio. Por último, algunos conceptos que dicen el derecho a la ciudad y al agua en la naturaleza. Nadie discute el derecho de toda comunidad, de toda población, de disfrutar del agua, de disfrutar del río. O sea, tenemos que encontrar la forma en que todo el mundo pueda acceder, nada más, de la mejor manera posible, de la forma más armónica y con la calidad mayor que podamos tener. Te apunto a vos. Ahora, ¿cuál es el abordaje tradicional, digamos? El gran desafío, la gran escala, el gran objetivo nos invade por su dimensión, su complejidad, su diversidad. Pero el abordaje, ¿no es cierto?, y las expectativas que se siguen teniendo de todo esto que se profesa, es en la persona, en la conducta del individuo, en la acción del individuo. Y eso sirve solamente como referencia. Ahora, nosotros somos, como colectivo de profesional, un colectivo profesional que hace, digamos, de alguna manera, honor a esa causa, a esa visión. ¿Qué significan? De nuestra formación, los concursos, los foros, los premios. ¿Qué estamos haciendo? Siempre premiando, estimulando y buscando y esperando la solución en las acciones aisladas e independientes. Y eso tiene una posibilidad solamente de realizarla, que es colectivamente. Veamos, en definitiva, a qué nos conduce ese modelo de expectativa equivocada, de mi punto de vista, en creer que la gran dimensión de la gestión del territorio y los problemas y las soluciones vienen de la mano de la acción de una persona, 2, 3, 4 o un equipo. Pueden darse situaciones excepcionales. Algunos lugares son excepcionales. Y en una ciudad cualquiera de la Argentina podés encontrarte con destellos de calidad y armonía, pero la mayor parte de su territorio no lo es. Y si te aproximas la lupa en esta zona, te vas a dar cuenta que eso es verificable, ¿no es cierto? Resistencia, sin ir más lejos, puede tener la Bienal Internacional de la Escultura, ¿eh? Pero tiene el 50% de la pobreza. ¿Cuál es la identidad cultural de una ciudad como resistencia? El agua de los ríos, que eran lo que identificaban antes los Cuon que la habitaron, la Bienal de la Arquitectura a nivel internacional, o la pobreza urbana que tiene resistencia, que encabeza los indicadores de todo el país. Bueno, en definitiva, esta es una concepción que hay que entender, que cualquier territorio, cualquier ciudad, cualquier comunidad, no es otra cosa que la expresión de cómo esa comunidad, ¿no es cierto?, ve las cosas, percibe las cosas, siente las cosas y hace las cosas. No hace falta mucha teoría, digamos, pero básicamente representa eso, cuál es la educación que ha tenido, cómo esta sociedad piensa y cómo las instituciones gestionan su crecimiento y desarrollo. Hablamos poco de las instituciones. Y hoy, en una sociedad tan amplia, compleja y diversificada y desintegrada, las instituciones juegan un rol fundamental. Y podemos encontrar entonces muchas prácticas deseables, pero que tienen un aspecto en común. Básicamente están en las mayores ciudades, en las más grandes, todas tienen su costanera y todas promueven la inversión en esos lugares. Y tenemos otro denominador común, menos deseable, pero más extenso en el territorio, que es lo que ustedes ya conocen de sobra. Yo hago un parangón, ¿no es cierto?, de que gestionamos en estos países las aguas de la misma manera que gestionamos las veredas en las ciudades, ¿sí?
Existe una norma, existe un código, existe un plan, todo lo que quieran. Pero se le transfiere al privado la decisión y la expectativa de que haga las cosas, ¿no es cierto?, bien, la calidad. Y saben que no es así. Cuando uno recorre cualquier ciudad, acá alrededor, me bajé del auto, yo a esta altura del partido tengo que andar con lupa, digamos, sí, para no, pero en Resistencia, ustedes saben, es muy feo caminar y tiene las veredas más lindas y anchas y arboladas que hay, pero la gente no puede caminar, a la noche menos. En definitiva, pasa con el río, pasa con la laguna, tenemos el mismo resultado. Yo hago una síntesis en general. Si de acá pongo las aproximaciones de futuro, propuestas, soluciones sostenibles a la realidad, tenemos todas las etapas de un proceso donde deberían definirse problemas, estudios, el modelo de gestión, las políticas, las estrategias de desarrollo, los proyectos de ejecución. Tenemos básicamente en este otro orden todas las escalas de intervención posibles. ¿Qué tenemos? Una gran concentración de estudios, de análisis de los problemas, ¿no es cierto?, y de propuestas de soluciones hasta un punto en las universidades. Y en el otro extremo, y en la administración pública. Y en el otro extremo, en la parte de ejecución de proyectos específicos, concentrados en algunos profesionales, en algunas empresas, ¿no es cierto?, y en la administración pública para determinadas cosas. O sea, tenemos un vacío de ejecución muy grande, de realizaciones respecto a todo lo que podemos estar pensando, diseñando, planificando. Cuando más grande el territorio que queremos abarcar, menos todavía. ¿Por qué? Desde mi punto de vista tenemos un gran vacío, que es lo que yo digo, que en la Comunidad Europea tienen, ¿no es cierto? Y creo que el arquitecto entiende bien cuando uno puede hablar de las cosas que hace, pero porque hay un marco posibilitante. Cuando vos te vas a Europa, te tenés que ir y decir, qué hermoso esto. Preguntar primero cuál es el modelo de gestión que tienen en cada lugar para haber llegado y sostenido eso. Después cada vez te va cada año, cada 5 años, y te encontrás con que la calidad y la armonía sigue existiendo. No me meto en los detalles que conoce cada uno que vive ahí, digamos. Y ahí es donde yo creo que fallamos las instituciones. Las nuestras, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se supone que estamos formados para construir otras visiones, otro entendimiento de la realidad. Pero básicamente esto tiene una explicación que, y nadie se sienta ofendido de los que están acá, porque son locales la mayoría, es que en la formación, esto son estadísticas a nivel nacional, digamos, en la formación del territorio y del urbanismo, la currícula, la carga de formación que tiene una facultad de arquitectura y urbanismo en esos temas es del 2 al 5%, no más. El resto está formando arquitectos, diseñadores, constructores, etcétera, teóricos de la arquitectura, del urbanismo, lo que sea, pero no está formando gente menos aún para llevarlo a la práctica. Si hablamos de que las facultades de arquitectura y urbanismo están en ese nivel, ¿qué vamos a dejar para que el resto de la sociedad pueda entender y sus instituciones algo de lo que es vivir en una ciudad, de los problemas que tiene una ciudad? Ahora, ¿quién toma las decisiones sobre esos temas? La gente no necesariamente que está sabiendo, acá en estos países. ¿Qué pasa acá? Este es el cuadro de la vivienda, los nodos, hitos, plazas, los ejes, los bordes, los barrios, el distrito, la ciudad, la región. Eso está en manos de la administración pública, son los que hacen y deciden. Pero lo peor del caso es que no tienen la capacidad suficiente hoy, ¿no es cierto?, para llevar adelante esos proyectos. Pero primero que nada porque no tienen política. Porque tenemos acá, ¿no es cierto?, al no existir un marco jurídico ni
modelo de gestión estable, cada gestión cambia cada 4 años y a los 2 años ya están pensando en las próximas elecciones. Entonces, nada a nivel futuro, nada a nivel territorial de escala podemos prever, digamos. Pero tenemos como, a su vez, algo que es lo que más conflictos genera. El modelo de gestión representativo, tanto el sector público como el sector privado. Y cada uno hace las cosas por separado, atendiendo problemas de gran complejidad en marcos muy estrechos de conocimiento, capacidad de decisión. Estas cosas para mí son clave porque ¿cómo vamos a aproximar el futuro de la realidad si no analizamos esto? Y normalmente le evadimos el bulto. Analizar cuáles son las fallas de la práctica de la gestión convencional, que yo básicamente sinteticé ahí. Pero no es la gestión convencional pública, es también la privada, es también la gestión de la educación. Hay un sistema que está en crisis y que tenemos que profundizar porque es el que va a contribuir a destrabar eso, a descongestionar eso y a posibilitar que podamos realizar todos los planteos que podemos proponer. Y básicamente hay un conjunto de factores, ¿no es cierto?, que son posibilitantes, digamos, que son instrumentos, insisto yo, deberíamos empezar a tratar de instrumentar las cosas que nos faltan. Por último, estamos ante un desafío como colegio, como colegiado, como colectivo profesional, que es llevar a la práctica y aproximar todo esto que podemos proponer como desafío sin dejar a nadie de ningún lugar atrás. Por eso, los trabajos que impulsamos como Federación Panamericana, intentando toda una utopía de una movilización como campaña para localizar los objetivos, sigue siendo una utopía, porque todavía nos cuesta entender a los arquitectos involucrarnos en cosas que van más allá del cerco cotidiano de su vida y de su trabajo. Pero en definitiva, lo único que yo puedo hacer ahora, como cierre, es invitarlos, señores, a saltar el charco, como digo, saltar el cerco, cruzar el río, ver que existe un potencial enorme, pero en la medida que decidamos saltar ese cerco, digamos. Y esa es una de las limitantes del confort, de un montón de cosas, del conservadurismo, de la innovación en la teoría, pero no en la práctica. Bueno, si me extendí, discúlpenme. Gracias.